Bien, y acá estamos con Marcelo Greco. Hola Marce, gracias por venir, un gusto tenerte. Marcelo, te voy a presentar, él es anestesiólogo y médico paliativista. Suena rara la palabra, no todo el mundo la conoce, cuidados paliativos. Y además, bueno, primero quiero agradecerte por la invitación, ¿sí? Además soy especialista en dolor. Especialista ¿sí? en dolor. Este es puntualmente para tanta gente que tiene dolor crónico. Sí, y en especial tratamos pacientes con enfermedades terminales. Bien. ¿Sí? En La los gente cuidados tiene paliativos. entendido que cuidados paliativos es solamente pacientes terminales o con cáncer terminal. Y yo creo que no es así, y esta diferencia es muy importante que la podamos decir, ¿no es cierto? Sí, en realidad atendemos enfermedades que no tienen curación, ¿sí? Y que al momento, o sea, a la fecha, esos pacientes no van a tener un tratamiento curativo, ¿sí? No solamente tienen que ver con el cáncer, tiene que ver con muchas enfermedades que están esperando, ¿sí? Que aparezca curación, pero que no aparece. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades pulmonares, ¿sí? Como yo vi en tu capítulo anterior, que hablaban de la EPOC, ¿sí? Hay a veces que hay pacientes que no están en condiciones de trasplante, ¿sí? Enfermos que no tienen posibilidades por edad, por otras enfermedades, por diversos temas y que no tienen forma de curar, ¿sí? Y que a su vez tienen complicaciones referentes a la enfermedad en donde lo van a llevar a la muerte, ¿sí? Y de estos pacientes y de estas familias nos encargamos en cuidados paliativos. Vos no solo estás hablando del paciente como paciente solo, sino como un paciente en un todo, en una sociedad, adentro de su familia, en un contexto de personas que tienen que estar en estas situaciones. Sí. Y no hablás solo de cáncer terminal. No. Estás hablando de enfermedades crónicas, artrosis severas, sí. Enfermedades de los huesos. Enfermedades también en pacientes con enfermedades mentales, ¿sí? Terminales, con enfermedades con gran deterioro cognitivo, ¿sí? Y también hablamos del vínculo familiar del paciente, porque uno puede decir, según la ley, son pacientes que deberían fallecer en 6 meses, ¿sí? No ¿Según más la ley? Claro, porque según lo que dicen los estatutos o la ley, dice que son pacientes que tienen vida de menor de 6 meses, ¿sí? Y esto no lo puede decir nadie. Esto no lo podemos decir nadie, porque con mejorar la calidad de vida de estos pacientes, aunque sea esperando la muerte, porque ellos están esperando esto, ¿sí? También su vínculo familiar. El tema es acompañarlos al paciente, a su vínculo, a su entorno, ¿sí? Lo mejor posible para que esto no sea algo que genere más sufrimiento. Y siempre teniendo la posibilidad de saber que existen siempre algún tratamiento que está en estudio, que está en investigación, que podemos tener la esperanza, acompañarlos en esto también. No todo es negro en esto. No. Pero me parece muy importante que cuentes que no estás solo en esto como médico. Vos sos médico, sos anestesiólogo, sos especialista en dolor y en cuidados paliativos. Pero lo que tiene de importante aquí, ¿cómo se forma este equipo interdisciplinario para poder tratar al paciente? Y segundo, ¿dónde lo tratás? Claro. Bueno, primero, estas patologías no se atienden solamente el médico, sino que es un grupo interdisciplinario que está formado por fisioterapeutas, por enfermeras, por asistentes sociales, ¿sí? Por lo que nosotros llamamos el apoyo psicológico y el apoyo religioso, porque nuestros pacientes tienen también ayuda espiritual y soporte espiritual. Depende de su religión y de su aceptación. ¿Sí? Es un grupo interdisciplinario de personas que lo que hacen es acompañar, ¿sí? En el transcurso de la enfermedad de estos pacientes y familia. Bien. ¿Sí? ¿Tenemos alguna imagen que vos has traído respecto a cuáles son los objetivos, a cómo se trata? A ver si la podemos ver. Mientras tanto, acá la tenemos. Dice, si ya no me dieran efecto los tratamientos curativos, como pregunta, Exacto. Número 1, médico especialista, las personas con enfermedades en fase avanzada, que eso es lo que vos decías, ¿no es cierto? Claro, el tema es, ¿quién ingresa a esto? ¿Sí? No ingresa un paciente con una angina. No. Sabemos que le vamos a dar un antibiótico y que lo vamos a curar. Ingresa aquel paciente que no tiene posibilidades de curación, ¿sí? Que necesita alivio del dolor. Exacto. El 80% son pacientes con cáncer, el otro 20% no, pero el 70% de todos los pacientes ingresan por dolor,
¿sí? Ajá, o sea que vos tenés que tratar el dolor. Exacto. Puntualmente. ¿Sí? Acá lo que contabas vos en el punto 2, la unidad de cuidados paliativos tiene que ver con un equipo interdisciplinario. Exacto. Que maneja las necesidades del paciente y de la familia, porque uno tiene que ver cuál es la necesidad. La necesidad es, uno no muere solamente con la muerte física, uno va muriendo muchas veces en el transcurso de la enfermedad. Muere cuando ya esta persona no puede trabajar, muere cuando ya no es soporte de familia. O sea, estás hablando de puntos de la vida cruciales. Del paciente que uno va a ir acompañando con apoyo psicológico, con el apoyo necesario, con la medicación, ¿sí? Con el soporte espiritual y acompañando el contexto familiar, ¿sí? Porque cada paciente es un mundo, ¿sí? Cada familia también. Cada familia y cada mundo. Y esas cosas de la vida, vos sabés que hace un tiempito se escuchó acerca de una paciente que pedía, vos sabés que esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con eutanasia, no eutanasia. Sí. Ha habido casos en Italia, como la de Luana, que pedía morir dignamente. Sí. Y hubo casos, vos sabés que, no voy a dar nombres, pero hay un caso específico que se ha hablado, que la mamá ha hablado mucho en algunos medios periodísticos, no en todo, respecto a que quiere que su hija no tenga dolor, es una neurofibromatosis del Garrahan. El tema es que todos quisiéramos morir sin dolor. Exacto. ¿Sí? Y cuando vos tratás la patología dolor, sacás el dolor, queda la enfermedad. Bien. ¿Sí? O sea que la muerte digna no tiene que ser acompañada de dolor, sino que tiene que ser acompañada del no sufrimiento. Exacto. Yo tengo mi autonomía, tengo mi pedido para hacerte. Exacto. ¿Vos debés respetarlo? Sí. Los pacientes tienen derechos, ¿sí? En nuestro país no está la eutanasia, no está la ley, y hay muy pocos países que lo tienen. Pero yo tengo derecho a no tener dolor. Sí, tenés el derecho a no tener dolor, tenés el derecho a exigir no tener dolor. Bien. Y tenés el derecho a exigir cuidados paliativos, porque somos uno de los únicos países de Latinoamérica que en el PMO, que es eso... PMO significa, lo hemos hablado en el otro programa, programa médico obligatorio, mínimo. Exacto, es lo mínimo que tiene que tener cualquier obra social. ¿Ustedes ingresan en esto? Sí, y entramos en un inciso donde es todo libre y gratuito, ¿sí? Ahora, vivimos en Argentina, ¿sí? Sí. El PMO existe, ¿sí? Las prepagas y las obras sociales también. Los médicos existimos, pero también están los auditores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los auditores? Terrible, ¿no? Hay que enseñarle a la gente el derecho que tiene. Bien, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que se sepa que existe esta unidad, es una unidad, es una especialidad, cuidados paliativos. Y hay que enseñarle el derecho que tienen de exigir algo que corresponde, ¿sí? Y también del otro lado, porque del otro lado no saben lo que es, ¿sí? No es lo mismo acompañar a un grupo familiar, estar con un grupo familiar, que pensar en tenerlo internado al paciente sufriendo en un lado, la familia en el otro. Cuando puede ser que esté en su casa bien, con sus afectos, con su familia. Exacto. Y también que pueden estar en un lugar en donde no es un geriátrico, un hospital, un sanatorio, sino un lugar del bien morir. Un lugar donde podés acompañar al paciente y a la familia a esperar la muerte, a estar con ellos y que ellos o a esperar un tratamiento nuevo, quizás, ¿no es cierto? Sí, todo es probable. Todo es probable, pero saber que pueden estar en un lugar acompañados para eso. Vos trabajás en esto hace mucho tiempo, sos especialista en esto. ¿Cuáles son las patologías, cuáles son las cosas que más se te acercan? ¿Cuáles son las angustias que más recibís como para poder resolver? Y que lo podés resolver, porque hasta ahora me parece que la ley no te cubría con las obras sociales, y ahí... Sí, pero la ley cubre ahora... Ahora cubre. La ley cubre las medicinas prepagas, las obras sociales lo entienden, dan el tratamiento, antes costaba más, por ejemplo, hay gente que habrá pasado por esto que no está viendo que antes no se daba la morfina libremente a los pacientes oncológicos. La morfina ahora, es una... me gustaría que cuentes un poquito. Es un opioide que usamos... cuando hablamos de morfina. Claro, es uno de los opioides que usamos, ¿sí? Para los pacientes con dolor, que hay distintas formas, hay distintos opioides ahora, pero antes costaba esto, ahora las obras sociales lo están dando, ¿sí? La asistencia al paciente en cuidados paliativos se está dando, pero siempre hay que ver qué se da y cómo se da. Por eso es importante que la familia sepa que hay lugares en donde hay gente capacitada en cuidados paliativos,
que son unidades interdisciplinarias y que trabajan para eso, ¿sí? No medicar el dolor, porque esto es importante. Y uno que es especialista en dolor te lo puede decir. Tratar el dolor no es hacer cuidados paliativos. Bien. ¿Sí? Bien, esto es importante. Esto es muy importante. O sea, uno puede tratar el dolor, ¿sí? Pero no solamente tratar el dolor es hacer cuidados paliativos, es acompañar a la familia, es acompañar al paciente. Es un equipo que trabaja con el sufrimiento de la enfermedad. Y esto es lo importante que uno tiene que hacer entender, ¿sí? Tenemos que entrar en este nuevo paradigma que tiene que ver con acercarnos a lo interdisciplinario. Los médicos solos no podemos hacer absolutamente todo. No, al revés, te digo, este vaso medio lleno. No podemos hacer absolutamente todo. Sí. No, tenemos que hacerlo en conjunto. Tanto ustedes como, digamos, el equipo. Vos me preguntabas cuántos años tengo. Del servicio social. No cuántos años tenés vos, sino en cuidados paliativos. Que trabajás en cuidados Pero paliativos. yo te digo, la parte médica o la visión médica en cuidados paliativos es muy poca en lo que necesita el paciente. Porque es muy fácil controlar el dolor en el paciente oncológico. Es muy fácil controlar los síntomas o hay muchos protocolos que nos ayudan a eso. Lo que es más difícil es contener las situaciones que las enfermedades producen y por eso hay que trabajar en equipo. Por eso, acá lo importante es trabajar en equipo y bueno, es fundamental agradecerle a Marcelo que nos esté explicando esto, que todos sepamos que tenemos un programa médico obligatorio que ayuda, que está y que sabe que tenemos cuidados paliativos. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y no se vayan porque en el próximo bloque viene Marisa García, te invito a quedarte, quien nos va a hablar, kinesióloga, nos va a hablar de accesibilidad. Los esperamos en el próximo bloque.